noches. Siempre nos preguntamos de dónde viene la conciencia, pero rara vez nos preguntamos a dónde va. Esto es, quiero hacerme la pregunta, ¿somos tan conscientes en el siglo XXI como lo éramos hace 5.000 o hace 50 años? El problema es que la palabra conciencia tiene muchas connotaciones, no está bien definida. Voy a concentrarme en un aspecto de la conciencia, la introspección. Esto es nuestra capacidad de razonar sobre nosotros mismos, de entender nuestros procesos mentales, tanto cognitivos como emocionales. La pregunta es entonces, ¿es la introspección una facultad inmutable de la mente? Muchos, incluyéndome, creemos que no, que está fuertemente condicionada por procesos sociales, culturales, históricos. Piensen ustedes en su relación con sus hijos. Yo, antes de ser científico, soy padre. ¿Cuántas veces le han preguntado a sus hijos, ¿por qué hiciste eso? Eso realmente muestra cómo la sociedad impone sobre los niños un proceso introspectivo que no surge naturalmente como si lo hace la urgencia de desarmar y destruir. Mi hijo de 3 años me dio la respuesta más precisa, tierna y devastadora a esta pregunta, luego que mostrara todas sus partes pudendas a los pasajeros del autobús. Mi neurona me lo hizo hacer. Desde ese momento tengo mucho cuidado con las conversaciones de neurociencia que tenemos en casa. Más allá de las anécdotas, existe un fuerte consenso entre historiadores y filólogos acerca de lo que se conoce como la era axial. Esto es el periodo entre los años 1000 a.C. y 100 después de Cristo aproximadamente, durante los cuales nacieron muchas de las escuelas de pensamiento y religiones que aún perduran. Por suerte también se conserva mucha de la literatura que fue creada en esos tiempos. Lo que es notable acerca de la era axial es que se observa un fuerte crecimiento en la capacidad introspectiva de los protagonistas de las historias. Piensen en Homero, que fuera esencialmente un compilador. En la historia más antigua, la Ilíada, los personajes son meros instrumentos en manos de los dioses, son casi autómatas. Mientras que en la Odisea, Ulises planea sus aventuras de forma astuta y aún en contra de la voluntad de los dioses. Sin ir más lejos que el segundo párrafo de la Ilíada, leemos: ¿y qué dioses empujaron a los hombres a la guerra? Mientras que en la Odisea, por ejemplo, Ulises siente remordimiento, siente culpa en silencio de no avisarle a sus hombres acerca del monstruo Escila, sabiendo que se va a devorar a muchos de ellos. El otro libro fundacional de la era axial, la Biblia, ofrece ejemplos similares. Como todos sabemos, no es Eva quien decide motu propio comer la manzana del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que es la serpiente quien la induce. El Dios del Antiguo Testamento, al igual que los dioses griegos, comanda a sus súbditos, que rara vez reciben explicaciones o siquiera las piden. En contrapartida, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús promueve que sus discípulos tengan una mirada interior. Cuando confronta a la turba dispuesta a apedrear a la mujer adúltera, les exige que examinen su propia conciencia para ver si está libre de pecados antes de actuar. Esto puede parecer un poco de juego literario, pero dado la enorme importancia cultural e incluso política de estos textos, es razonable pensar que hay algo más. De hecho, Julian James, que fuera profesor de psicología en la Universidad de Princeton, propuso la teoría que la era axial coincidió con un cambio fundamental en la estructura mental de los humanos. Él llamó a esto la transición de la mente bicameral a la mente unicameral. La mente bicameral consistía de 2 secciones, una de comando
que instruía a una de ejecución, que percibía estos comandos como alucinaciones de origen divino o mágico. La transición de la era axial rompió esta estructura para crear una mente unicameral, en la cual los comandos son ahora percibidos como generados internamente. James nos propone pensar que cuando los antiguos hablaban con los dioses, en realidad sí lo hacían, pero no percibían esto como un proceso interno sobre el que tenía sentido reflexionar, ni mucho menos como un hecho traumático o siquiera sintomático de una enfermedad. Entonces, James nos propone más aún que la mente bicameral subsiste aún en quienes hoy sufren de esquizofrenia, que en su gran mayoría tienen alucinaciones auditivas en forma de comandos o comentarios despectivos, no muy distintos a lo de los dioses antiguos. En función de esto, con un grupo de colegas, decidimos investigar si es posible cuantificar esta transición hacia una mayor introspección en la era axial. Para eso usamos un concepto conocido como análisis semántico, que permite cuantificar la noción de que dos palabras tienen significado similar, que podemos medir si dos palabras están relacionadas o son distintas en cuanto a su significado, su contenido semántico. Esto no es más que una forma de cuantificar la información que se encuentra presente ya en un diccionario tradicional o en un diccionario de sinónimos. De hecho, usando esta técnica, como mencionara ya Roberto, estamos desarrollando un método de análisis diagnóstico automatizado de distintas condiciones psiquiátricas a partir de entrevistas con pacientes. Lo hemos aplicado con éxito a varias condiciones, incluyendo esquizofrenia, pero más recientemente hemos demostrado que es posible predecir con alta precisión qué pacientes prepsicóticos van a tener un primer episodio de psicosis dentro de una ventana de 2 años y medio luego de la entrevista. Esto realmente es un testimonio del enorme poder expresivo del lenguaje para representar procesos mentales altamente complejos. Pero volvamos a la historia. Lo que vemos aquí representado en el eje vertical es la semejanza de los textos al concepto de introspección. Cuanto más alto, más introspectivo. Lo que hicimos aquí es compilar todos los libros del Antiguo Testamento y representarlos en el eje horizontal como un valor medio aproximado de tiempo. Hicimos lo propio con el Nuevo Testamento, en este caso las fechas son un poco más ciertas, y también incluimos las confesiones de San Agustín, por ser considerado la primer autobiografía de la tradición occidental, además de ser un texto religioso. Lo que se ve es, como propone la hipótesis, es un crecimiento del contenido introspectivo de los textos a lo largo de la era axial. Más aún, si miramos dentro del Nuevo Testamento, observamos también un fuerte crecimiento con el tiempo dentro del mismo, culminando en las secciones más modernas o recientes y al mismo tiempo más introspectivas, que son justamente las epístolas de San Pablo. ¿Qué sucede con la tradición greco-romana? Tenemos la suerte de contar con toda la colección de literatura existente en forma digital, literatura greco-romana. Lo que vemos en el gráfico es una medida igual a la anterior, el contenido introspectivo de los textos, cuanto más alto, más introspectivo. Y lo que vemos es que a partir de la Ilíada, siguiendo con la Odisea, los autores griegos consistentemente incrementan el contenido introspectivo de sus textos,
hasta llegar a una cúspide, luego de la cual se produce una caída muy abrupta. El punto en el cual los autores romanos retoman para trazar una curva de crecimiento muy similar, llegar a una cúspide y también caer abruptamente. ¿A qué se pueden deber estas caídas? Bueno, la primera coincide justamente con el fin de la era de oro de la Grecia clásica, luego de lo cual la inestabilidad social no permitió que Grecia volviera a su antigua gloria. La segunda coincide con el fin de la etapa más estable de la Roma imperial, esto es la de los emperadores filósofos, cuyo último exponente todos conocemos como el emperador anciano Marco Aurelio de la película Gladiador. Esto es, si bien la hipótesis del crecimiento de la introspección durante la era axial parece corroborarse, vemos que está fuertemente condicionada por momentos de inestabilidad social. Nos preguntamos entonces si será cierto esto también en nuestros días. Para eso recurrimos a una base de datos que se conoce como Google Ngrams. Esto es la estadística de la frecuencia del uso de palabras en toda la producción cultural por cada año durante los últimos 3 siglos. Por razones estadísticas nos concentramos en el siglo XX. Y lo que ven en este gráfico es una medida similar a la anterior, el contenido introspectivo, en este caso, de toda la producción cultural a lo largo del siglo XX. Al igual que con la Roma y Grecia decadentes, lo primero que notamos es una fuerte reducción del contenido introspectivo de la producción cultural por la Primera y la Segunda Guerra. Nuevamente, la inestabilidad social. A partir del fin de la Segunda Guerra, lo que vemos es un crecimiento sostenido, sin pausa, durante varias décadas, hasta llegar al fin de siglo, al año 2000, entendible tal vez por la relativa estabilidad social durante estas décadas. Al momento de publicar este trabajo, habíamos llegado precisamente a analizar todo el siglo XX. Pero seguimos trabajando y ahora hemos llegado al año 2008. Lo que vemos es, para nuestra sorpresa y en realidad estupor, es una fuerte caída, abrupta caída en el nivel introspectivo de la producción cultural, muy similar a la de las Roma y Grecia decadentes. La pregunta es, ¿a qué se puede deber esto? Bueno, si volvemos a la era axial, una de las hipótesis acerca del mecanismo que disparó la fusión de la mente bicameral en la unicameral es la adopción extendida, si no masiva, de la palabra escrita. Recuerden que incluso Sócrates no leía y que más aún se oponía a la práctica de la lectura por sobre la memorización. Esto es, la lectura implica un proceso individual aislado de diálogo interno que posiblemente haya desencadenado la fusión de la mente bicameral en la unicameral. En nuestros días son los medios digitales y las interacciones que ellos permiten los que están reemplazando de manera acelerada a la lectura tradicional. El número de aparatos conectados ha superado al de seres humanos a partir del año 2005. A partir más o menos del mismo año, con Facebook a la cabeza, las redes sociales han tenido un crecimiento extraordinario. Hoy sabemos que aproximadamente en el ámbito laboral, 60% del tiempo se emplea en comunicaciones electrónicas, que como sabemos no conllevan a una introspección sostenida en el tiempo, sino que consiste de interacciones externas de alta frecuencia y de corta duración. El mundo digital es una extensión del sistema nervioso humano, que es al mismo tiempo eléctrico y en buena parte digital.
Lo hemos creado, pero es independiente de cada uno en particular. Nos compele a usarlo como usaríamos un tercer brazo si lo tuviéramos. Yo juego de arquero, por eso la metáfora. Usarlo significa extender el sistema nervioso, llegar a la otra parte del mundo en una fracción de segundo. Significa esencialmente romper barreras. Justamente la individualidad y con ella la introspección nacen de la separación entre nuestro cuerpo y el mundo exterior. El primer paso hacia nuestra individualización ocurre cuando, como infantes, nos damos cuenta que no somos ya más parte del cuerpo de nuestras madres. El mundo digital está disolviendo estas barreras de forma inexorable. Y digo inexorable porque, a mi entender, la digitalización es un proceso evolutivo sobre el que tenemos poco o nada de control. No elegimos convertirnos en Homo sapiens, y yo creo que tampoco podemos elegir convertirnos en Homo digitalis, un híbrido de biología y tecnología, que tal vez ya seamos. A mi entender, la introspección como un aspecto de la conciencia no puede ser considerada una facultad inmutable, y creo que nuestra propia experiencia, al menos para quienes éramos adultos antes de la explosión digital, también lo corrobora. Pero esto nos hace volver a la primera pregunta: ¿a dónde va la conciencia? Yo creo que si no queremos parecernos al viejo gruñón de Sócrates, debemos abrazar el cambio tecnológico, pero buscar nuevas formas de crecimiento intelectual y emocional, de autoconocimiento individual y colectivo. Esa es básicamente la motivación de mi trabajo y también mi propuesta para ustedes. Muchas gracias.